tendría sol. Por eso en la cubierta una ventana abrió, para que en las tinieblas Noé mirara a Dios. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, si miras hacia arriba, tu Redentor verás. Quizá la lucha cruenta te quiera destruir, quizá también te sientas a punto de morir. No temas ni desmayes, tu vista eleva pie, y a Dios por tu ventana dichoso habrás de ver. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, si miras hacia arriba, tu Redentor verás. Perdieras todo tu valor material o de tu ser amado, te veas separar, mas debes de gozarte que en medio del dolor, por esta tu ventana verás a tu Señor. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, si miras hacia arriba, tu Redentor verás. No temas, hijo mío, si sopla tempestad, miras hacia arriba, tu Redentor verás. Si miras hacia arriba, tu Redentor verás. Mis queridos hermanos, todos sean bienvenidos. Con la gracia de Dios estamos aquí una vez más. Vamos a estudiar la lección para esta semana. Queremos iniciar dando un saludo de reconfortación y ánimo a nuestros hermanos del departamento de Amazonas. Hermanos, estamos con vosotros, nuestras oraciones también. Y recuerden que Dios tiene el control y nosotros estamos en puerto seguro. Las oportunidades de crisis son las que nos permiten también llevar el mensaje a las personas. Tengamos nuestros corazones seguros que Dios nunca nos va a desamparar. Vamos a estudiar la lección, mis queridos, 23, sábado 4 de diciembre del año 2021, la iglesia como cuerpo. Estemos todos atentos, oremos. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad, Señor. Aquí estamos, tus hijos, tu pueblo querido, Señor. Y hemos venido delante de ti porque te necesitamos y reconocemos nuestra condición pecaminosa. Padre mío, ayúdanos a estar unidos. Ayuda a apartar de nuestro corazón el egoísmo, Señor, el rencor y toda motivación de división, Padre mío. Permite que seamos un solo cuerpo.
Ayuda a nuestros hermanos que trabajan en el ministerio, a los líderes, Señor, de tu pueblo, que tú elegiste, Señor, para que puedan animar y fortalecer a cada uno de nosotros. Bendice al cuerpo misionero, laico a nivel mundial, tú los conoces nombre por nombre. Reconforta el corazón de las personas que en estos momentos están en aflicción. Padre mío, dales esperanza y alegría. Todo dejamos en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a la escuela sabática. Hemos llegado a un sábado más. Hemos llegado al último mes del año. El tiempo ha pasado muy rápido. Y estamos observando los eventos de los últimos días. Y el pueblo de Dios se sigue preparando, con estudios, con ayuno. Este sábado estaremos ayunando. Por lo tanto, te invito a unirnos en ayuno, oración y ruego por nuestra iglesia, que se encuentra en todo el mundo. Pidamos y roguemos a Dios por ella. Mira, la iglesia ha estado presente en el plan de Dios desde la eternidad. Dios sabía que el hombre un día se rebelaría contra él. Pero la iglesia se formó en el día de Pentecostés. La iglesia, que es objeto de estudio en esta lección, no se refiere a un edificio que cuenta con bancas, con púlpito, con plataforma para coro, sino a personas, a gente, o a una asamblea de llamados, como lo señala el Nuevo Testamento. Aquí se habla de creyentes, a los que Dios ha redimido, y vamos a estudiar la manera como actúa cada uno de sus miembros y cómo toda la congregación unida forman un cuerpo, que es el cuerpo del Señor. Y la mejor ilustración la hace el apóstol Pablo con el cuerpo humano, en donde cada órgano trabaja de manera distinta, pero para un solo cuerpo, y todos necesitan de todos para poder funcionar. Es maravillosa la lección, hermanos, que vamos a desarrollar. Y el título es La Iglesia como Cuerpo. El tema tiene 3 puntos que vamos a desarrollar. El primero es miembros de un cuerpo espiritual. ¿Quién es el cuerpo espiritual y quiénes lo conforman? El punto número 2 dice diferentes partes y diferentes funciones. ¿Cuál es la importancia de los miembros en la iglesia? Y el punto 3 nos señala sin cisma en el cuerpo. ¿Qué debe hacer la iglesia para evitar el divisionismo? Vamos a estudiar, mis hermanos, la primera interrogante, que dice lo siguiente: ¿con qué suelen comparar o representar las escrituras a la iglesia? Vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Efesios capítulo 5, versículo 23 nos dice: porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos señala: y la paz de Dios reina en vuestros corazones, a la que asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. El apóstol Pablo y Timoteo escribieron una carta a los colosenses. La palabra colosenses se deriva del término Colosas. Colosas era una pequeña ciudad que se ubicaba en Asia Menor, que en la actualidad se ubica en Turquía. Y es precisamente en esa carta, en esa epístola, que el apóstol nos presenta a Cristo como el soberano del cuerpo espiritual de creyentes, que es la iglesia. Toda la explicación de Pablo se centra en lo que venimos estudiando en estas lecciones,
que es la unidad. Entonces, Pablo, en esta analogía, compara la unidad de creyentes con un cuerpo humano. Es decir, que cada hijo de Dios se constituye en una célula de las partes de ese cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Te lo explico de otra manera. Recuerda la lección de la iglesia como templo, en la cual cada uno de nosotros somos un ladrillo, ¿cierto? Una piedra que conformamos el templo y donde Cristo es el constructor. En esta lección, nosotros somos comparados como una célula que forma al cuerpo que es la iglesia. Así como lo observas en la imagen. En la imagen se ilustra que cada alma forma al cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Y por qué Cristo es la cabeza? Porque Él es nuestro líder. Él es el principio, el primogénito de los muertos, como lo dice el verso 18 de Colosenses 1. Mira, la comparación es también como el esposo que es cabeza de la mujer. Efesios capítulo 5 versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él, el Salvador del cuerpo. La familia está muy definida con sus roles establecidos por Dios. El esposo es el líder de la familia. El esposo protege, educa, provee, mientras que la esposa conforta, enseña, alimenta y educa. Y los hijos obedecen, aman y honran a sus padres. Todos en plena obediencia al Señor Jesucristo. Entonces, así como el esposo es la cabeza de la esposa, así también Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el líder. Es el que provee, el que protege a la iglesia. Es decir, que es el motor que la hace funcionar. Él es quien la dirige. El Señor es quien la alimenta con el Evangelio. Entonces, todos somos llamados a formar parte de este cuerpo hermoso que es la iglesia del Señor Jesús. Cristo hace su obra tomando como instrumento a personas escogidas. Ellas son las que llevan el mensaje de Dios a todo el mundo. Y a través de ellas, el Señor atiende sus necesidades. Dios, mis hermanos, les ha dado dones para hacer esa obra. A unos les ha hecho profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros misioneros, otros son obreros. Y cada uno de ellos cumple una función específica dentro del cuerpo. Ahora, es necesario comprender también que los llamados a trabajar en la obra de edificación de la iglesia tienen mucha responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos exhortan a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa misión se inicia cuando el Espíritu Santo los llena de sabiduría para cumplir con la misión. Entonces, Dios ha otorgado especial autoridad y poder a su iglesia para exhortar al mundo a volverse a los caminos de Dios, para que la paz del Señor reine en vuestros corazones. A lo que asimismo sois llamados en un cuerpo y sed agradecidos, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 15. Ahora pon atención a este cuadro. Observa la jerarquía de la familia. El esposo es la cabeza, ¿cierto? Es el líder. Luego la esposa se sujeta a su marido. Y después los hijos, que son fieles a sus padres. Así también lo es Cristo. Primero es el Señor, que es la cabeza, que es el redentor de la iglesia. Luego, la iglesia que se sujeta al Señor Jesucristo y educa a sus hijos. Y después, los creyentes, que son fieles a Cristo. Y también a la iglesia. La iglesia, mis hermanos,
se somete al Señor Jesús. Mira, en el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaba el regocijo de aquel día en que Él llevará a la esposa o a su iglesia a la casa del Padre. Y los redimidos que conforman a la iglesia, juntamente con el Señor, se sentarán a la cena de las bodas del Cordero. Pero ¿quiénes son aquellos que asisten a la boda? Son todos aquellos que fueron invitados y aceptaron la invitación y se prepararon. Para participar en las bodas del Cordero tenemos que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son? Estar justificados, ser santos, no tener pecado, vivir una vida como Cristo quiere. Es como cuando tus amigos te invitan a una boda. De hecho, tienes que presentarte a esa boda con la mejor ropa, bien aseado. Caso contrario, el novio no te dejará entrar en sus bodas. ¿No es cierto? De igual forma, para estar en las bodas del Cordero tenemos que prepararnos, porque donde se llevará a cabo esa cena de las bodas es en el cielo. Por lo tanto, tú quizás puedes estar asistiendo a la iglesia, pero si no te preparas a conciencia, si no te presentas santo y puro, si no lavas tus ropas, no vas a poder asistir a esas bodas. El Señor no te va a dejar entrar a la cena de la boda del Cordero. Y no solo eso, sino que la iglesia redimida y glorificada, es decir, todos los creyentes santos, todos los que conforman la iglesia de Cristo sin pecado, son los que conforman la Nueva Jerusalén, que está descrita en Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Entonces, mis hermanos, Cristo es la cabeza o el cerebro de la iglesia. Él da a cada miembro del cuerpo funciones específicas a cumplir dentro de ese cuerpo, que es nuestra iglesia. Y la mejor comprensión es la dirección que ejerce el cerebro sobre el cuerpo. Y la dirección que ejerce el esposo sobre la esposa y también sobre toda la familia. Mira qué hermoso, hermanos. Por lo tanto, debemos estar en total agradecimiento con el Señor, dando gracias en todos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Con qué suelen comparar o representar las Escrituras a la iglesia? Con el cuerpo del Señor Jesucristo. Pregunta número 2. El subtítulo dice, miembros de un cuerpo espiritual. Así como los diferentes órganos son parte de un cuerpo físico, ¿qué forman los distintos miembros de la congregación? ¿Cómo sabemos que los diferentes órganos no forman diferentes cuerpos? ¿Qué significa eso? Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 4 nos dice, un cuerpo y un espíritu, como sois llamados también en una misma esperanza de vuestro llamamiento. A ver, este verso nos dice que cada miembro de la iglesia tiene deberes que cumplir. Unos muy distintos que otros, pero todos pertenecen a la iglesia, que es un cuerpo. Por ejemplo, unos hermanos son predicadores, otros buscan almas para la iglesia, otros evangelizan de casa en casa, otros cantan hermosas melodías cristianas, y así. Es por eso que Romanos capítulo 12, versículo 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Mira,
En este verso encontramos dos elementos que sustentan lo que estamos explicando. ¿Cuáles son esos elementos? Un cuerpo y muchos miembros. Así como lo ves en la imagen. Aquí hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Y muchas funciones. Por ejemplo, ¿cuál es la función de las manos? Es coger objetos, ¿verdad? Y la función de los pies es trasladarnos de un lugar a otro. Ahora, ¿cuál es la función de los ojos? Es mostrarnos el camino, es mostrarnos la luz. ¿Y a quién obedecen estos órganos? ¿O quién dirige al cuerpo? Es la cabeza. Allí está el cerebro. Es decir, que en el cuerpo hay unidad, pero no hay uniformidad. Y nadie puede decir que alguien tiene dos cuerpos, ¿verdad? Tú no has visto una persona que tenga dos cuerpos. El caso de la iglesia es igual. La iglesia de Cristo es única. El pueblo de Dios es único, mis hermanos. Y todos sus miembros tienen diferentes funciones. También en la iglesia hay unidad, pero no hay uniformidad. Es decir, que cada hermano cumple su parte, obedeciendo a la inteligencia que lo gobierna todo, que es Cristo. A Él es quien le obedece. Los miembros de la iglesia obedecen los 10 mandamientos de la ley de Dios, guardan el sábado, se someten al Señor Jesús. Es que Cristo es nuestro líder. Y eso lo confirma Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12, que dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Dios no ha calificado a una sola persona para que haga su obra, sino que reúne a personas de criterios distintos. Pero eso tiene una finalidad. El fin es que cada uno aporte sus ideas, se aconsejen y se ayuden mutuamente. O sea, son hermanos que conocen la palabra de Dios. Y uno de los ejemplos lo dejó el mismo Señor cuando comisionó a 70 varones de Israel para ayudar a hacer la obra, porque la mies era mucha. Recuerda esa lección. Por ejemplo, algunos pueden tener muchos conocimientos en profecías, pero no conocen de obra misionera. Otros conocen mucho de salud, pero no conocen de música cristiana, de himnos ni alabanzas. Sin embargo, todos pertenecen a la verdadera iglesia de Cristo y todos reciben un don. Y con ese don se hace la obra de Dios. Con ese don se predica la misma doctrina, que es la verdad absoluta. Cada miembro conoce y acepta el mensaje de los 3 ángeles. Se somete a la ley del Señor. Entonces, cuando cada miembro hace su trabajo, la iglesia o el cuerpo crece y se fortalece. Ahora, observa el verso 13. Allí dice: porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un espíritu. Todos somos uno en Cristo. Nada que yo soy judío y tú eres gentil, o nada que tú eres de un país y yo soy de otro. No, así no funciona la familia de Dios. La iglesia es única y está formada por judíos y gentiles de distintas naciones, de distintas razas. También en estos versos encontramos algunos elementos de la unidad. También lo dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. Primero, un solo cuerpo. La iglesia de Dios es única, no hay otra, mis hermanos. Cristo
tiene solamente un cuerpo. Y los creyentes que obedecen su ley son miembros de su único cuerpo. Segundo, un solo espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos bautiza y nos sella para la redención. ¿Cuál es el sello? El día sábado, ¿cierto? No te olvides, el sábado es la señal de Dios con su pueblo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, uniéndolo al único cuerpo que es la iglesia. Y también entre nosotros mismos, proporcionando y manteniendo la unidad actual de la iglesia. Tercero, una misma esperanza, que es la vida eterna, con el Señor Jesús. Luego, un solo Señor y Dios. Nuestro único Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Es el Señor Jesucristo. A continuación encontramos una sola fe. Nuestra única fe es en Cristo Jesús, mis hermanos. Después observamos un solo bautismo, hecho por el Espíritu Santo, como compromiso pactado con el Señor Jesús. Entonces, todos los miembros del cuerpo coordinan de manera correcta y cada uno cumple su función de manera armoniosa con los demás miembros. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Así como los diferentes órganos son parte de un cuerpo físico, ¿qué forman los distintos miembros de la congregación? La iglesia de Dios, mis hermanos. ¿Cómo sabemos que los diferentes órganos no forman diferentes cuerpos? Porque todos obedecemos los 10 mandamientos dados por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Qué significa? Significa que todos los miembros predicamos la misma doctrina, que es la verdad absoluta de Cristo. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué sucedería si cada órgano existiera y actuara independientemente del cuerpo? De la misma manera, ¿por qué es inconcebible que los miembros de la iglesia actúen independientemente del cuerpo de la iglesia? Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 16. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Todos los creyentes y los que hacen la voluntad de Dios son miembros del cuerpo espiritual de Cristo. Mira, mi hermano, la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, después del pecado, fue una vida egoísta y egocéntrica. Es decir, cada uno camina sin un rumbo, contrario a lo que hace el Señor Jesucristo, cuando estás unido en un solo cuerpo. Por eso es que paramos peleando muchas veces. Y de allí que el apóstol Pablo, en Tito capítulo 3, versículo 3, diga, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Claro, el pecado nos desunió. Y es por eso que nos hemos convertido en seres insensibles e insensatos. Entonces, de esa raza pecaminosa de Adán y Eva, de aquellos hijos, Dios funda la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por medio de la iglesia está dando a conocer su gran sabiduría, su poder, su gracia. Y todos sus miembros trabajan en equipo, de manera coordinada, sin egoísmos. Por ejemplo, se enseña a otros miembros, se acompaña a alguien, se motiva con la asistencia, pedimos ayuda en la enseñanza, porque todos son miembros en un solo cuerpo. Y es hermosa la metodología de Pablo para hacer entender el caso. Pablo usa la brillante ilustración del trabajo que hace el cuerpo humano. Y con esa ilustración relaciona el trabajo de los miembros
del pueblo de Dios. Pablo había observado que habían algunos hermanos de la iglesia de Corinto que se estaban separando por el tema de los dones. Algunos se sentían inferiores porque no tenían el don de profecía, por ejemplo. Y mientras que los que tenían ese don se sentían orgullosos porque decían que tenían los mejores dones. Y como tenían los mejores dones, eran superiores a los demás. Entonces, Pablo los ilustra y les dice que eso es absurdo, que eso no es así. Y les enseña con el cuerpo humano, donde todos trabajan por un objetivo común. Las partes de nuestro cuerpo, los miembros, se ven diferentes. Son tratados de manera distinta. Trabajan de manera diferente y cumplen diferente propósito. Pero todos trabajan para un solo cuerpo. De la misma manera trabaja la iglesia de Dios. Allí hay muchos miembros, unos muy distintos de otros, tanto en apariencia como en función. Sin embargo, cada miembro tiene una raíz común y un objetivo común. Ahora, ¿qué pasaría si cada miembro del cuerpo trabajara de manera distinta a lo ordenado por el cerebro? De hecho, que el cuerpo se enfermaría, ¿cierto? Igual es en la iglesia. Si los miembros no trabajan en obediencia a Dios, la iglesia caerá en desobediencia y en pecado, y estará enferma por ese pecado. Entonces, así como el cuerpo necesita del buen funcionamiento de sus órganos para mantenerse sano, con buena salud, también la iglesia necesita que sus miembros trabajen en obediencia a Dios para mantenerla sana y en obediencia y reflejar de esta manera el carácter de Cristo. Ahora mira, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 14 al 16, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pablo había notado que en la iglesia de Corinto muchos se creían superiores a otros, como ya te lo dijimos. También habían hermanos débiles que no tenían dones y ellos pensaban que no pertenecían al pueblo de Dios. Se consideraban insignificantes. Pero Dios dice que el don, por más pequeño que parezca, es muy importante. Y tiene razón de ser. Pablo dice que si tienes un don es porque Dios te lo ha dado. Pero si no tienes don, no significa que no pertenezcas al pueblo de Dios, sino que todos pertenecemos a la iglesia. Por ejemplo, en el cuerpo, el miembro más frágil es el ojo. Es por eso que está más protegido. Así también la iglesia. Los miembros más frágiles en la fe, los miembros más débiles, son los más protegidos. Y todos los miembros trabajan para el mismo cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sucedería si cada órgano existiera y actuara independientemente del cuerpo? El cuerpo se enfermaría y su funcionamiento sería deficiente. De la misma manera, ¿por qué es inconcebible que los miembros de la iglesia actúen independientemente del cuerpo de la iglesia? Porque causarían división y la iglesia caería en desobediencia a Dios. Pregunta número 4. El subtítulo dice: diferentes partes y diferentes funciones. ¿Tienen todos los órganos la misma función y posición en el cuerpo? ¿Qué pasaría si todos los miembros realizan exactamente el mismo servicio en la iglesia? ¿Con qué facilidad aceptamos y valoramos correctamente los dones y el servicio de los demás? Vamos a estudiar el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículos del 17 al 20. Si todo el cuerpo fuese ojo,
¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora, ciertamente, son muchos miembros, pero un solo cuerpo. Todos los miembros se complementan para ser un solo cuerpo. No todos tenemos las mismas habilidades, ni los mismos dones, ni los mismos talentos. Pero eso no significa que no seamos parte del mismo cuerpo de Cristo. Ya lo hemos explicado en la interrogante anterior. Cada miembro tiene una función distinta dentro de la iglesia, así como los órganos en el cuerpo humano, como lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Dios nos da a cada uno dones, según sea su voluntad. El don es un regalo de Dios, dado por el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros trabaja por la iglesia de acuerdo a ese don, pero en armonía. Todos los dones son importantes para la iglesia, así como cada órgano es tan importante para el cuerpo. Es decir, el trabajo es en equipo. El carácter distinto de cada persona no es razón para separarse de la iglesia. Somos distintos en carácter, ¿cierto? Pero debemos tener el mismo espíritu. Los apóstoles tenían un carácter distinto. Acuérdate del carácter de Pedro, del carácter de Juan, antes de ser bautizados por el Espíritu Santo. Ellos tenían un carácter temperamental. Sin embargo, ellos dejaban de lado ese carácter fuerte para ayudarse mutuamente. Entonces, así como Dios ha creado el cuerpo humano con muchos y distintos miembros que se complementan porque trabajan de manera coordinada, así también nosotros somos muchos miembros que nos complementamos para ser un solo cuerpo en Cristo. Es que todos no podemos realizar las mismas funciones. Cada uno cumple una función. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Daniel no hubiera tenido el don profético? ¿O qué hubiera pasado si Pablo no hubiera predicado la justificación por la fe? Imagínate qué sucediera si solo la iglesia predica la vida de Cristo, pero no predica su segunda venida, ni el mensaje de los 3 ángeles. Entonces, cada uno tiene su función en el servicio de la iglesia. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son administradores de los recursos financieros del cuerpo. Cada creyente hace la voluntad de Dios conforme al don recibido. Los miembros trabajan en unidad dentro de la iglesia. Lo mismo pasa en el cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Imagina, mi hermano, si solo existieran profetas, pero no hay predicadores. ¿Dónde estaría la iglesia? ¿Existiría? Esa es la pregunta que nos hacemos. O si solo hubieran himnos, pero no hubiera la palabra de Dios. ¿Qué pasaría allí? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Dónde estaría la iglesia? Entonces, el Señor ha puesto miembros en la iglesia y a cada miembro les ha dado dones para que prediquen su verdad y para que la iglesia se mantenga unida en todos los aspectos. Nadie puede decir, mi servicio en la iglesia no es igual al que hace otro hermano. Es decir, todos tenemos una misión que cumplir en la iglesia. Es que Dios es sabio, mis hermanos, y es soberano en la manera de cómo repartir sus dones entre los creyentes. Pero como lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sin embargo, mis hermanos, todos estos dones se complementan entre sí, porque de lo contrario seríamos un solo miembro. Y en ese caso, como te dije anteriormente, ¿dónde estaría la iglesia? Es como decir, ¿qué sucedería si solamente existiera el tesorero de la iglesia, pero no hay pastores y no hay creyentes para predicar la palabra de Dios? En ese caso, no se cumpliría el propósito de Dios. La iglesia no existiera como cuerpo. Y Pablo lo dice claramente en los versos 19 y 20, que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora ciertamente son muchos miembros, pero un solo cuerpo. La Biblia nos habla hermosas verdades. Primero nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Luego nos dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. A continuación, todos los creyentes somos miembros del cuerpo del Señor. Y finalmente, el cuerpo de Cristo es uno. Dios, mis hermanos, ha construido la iglesia para su beneficio, con dones que son dados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el Señor ha dado diferentes idiomas para el servicio del Evangelio de los apóstoles, para el servicio de los profetas como guías, o el servicio de los maestros con ayuda y asistencia. Entonces, la iglesia durante toda la historia ha tenido y tiene muchas obras, tiene milagros, hechos con el poder de Dios. Los apóstoles han hecho curaciones. Todos estos dones trabajaron en armonía. También, mis hermanos, cada uno de nosotros es bendecido con un don. Y ese don, por más pequeño que sea, debe ser recibido con alegría. Y cada uno debe utilizarlo con mucha responsabilidad para la misión. Cada uno de nosotros tenemos habilidades que el Señor nos ha dado. Unos son maestros de lección, otros son directores de escuela sabática, otros son maestros de la escuela de niños, otros se encargan de dar la bienvenida a los hermanos en la iglesia, otros hacen la limpieza, otros son los pastores, los misioneros que están viajando de iglesia en iglesia, ¿no es cierto?, llevando el mensaje de Dios. Entonces, la responsabilidad nos la da Dios. Y nosotros no debemos de jactarnos por esas habilidades, ni de los dones con la cual Dios nos bendice, sino que debemos actuar con toda humildad en la obra del Señor, sabiendo que somos imperfectos, pero que servimos a los demás con amor, así como nos lo ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Tienen todos los órganos la misma función y posición en el cuerpo? No, mis hermanos. Cada cual está en su lugar y cada uno cumple una función distinta. ¿Qué pasaría si todos los miembros realizan exactamente el mismo servicio en la iglesia? No se cumpliría con el propósito ordenado por Dios y se caería en desobediencia y no existiera la iglesia como cuerpo. ¿Con qué facilidad aceptamos y valoramos correctamente los dones y el servicio de los demás? Con la vocación de servir a los hermanos, a todos, y también al cuerpo, que es la iglesia. Pregunta número 5. Explique cómo cada miembro de la iglesia es necesario y útil a los demás, así como cada órgano necesita a los demás. ¿Cuán peligroso es que una persona no aprecie o incluso desprecie a ciertas personas con sus dones? Vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 12, versículos 21 a 24. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son mucho más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, son tratados
con mucho más decoro. Porque los miembros que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba. Mediante esta ilustración, en estos versos, Pablo está dando a conocer la importancia de los dones. Y nos ilustra que el orgullo nos engaña haciéndonos pensar en un sentido de superioridad con aquellos a quienes Dios ha bendecido con los dones. Muchas veces podemos errar al juzgar a nuestros hermanos cuando pensamos que lo sabemos todo. Indirectamente le estamos diciendo a los demás, ¿sabes? Que no te necesito, porque lo sé todo. Con esa actitud estamos cayendo, mis hermanos, en arrogancia. Más aún cuando conocemos que la iglesia es unidad y el trabajo es coordinado. Es por eso que la metáfora nos dice, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, todos nos necesitamos, o todos necesitamos de todos. Es como si te pones a pensar y dices, ¿cuál de mis órganos no es tan importante para mí? Sin duda que todos son importantes y a todos los tratas con cuidado. Ilustrémonos mejor. Observa la imagen. Eso es el cuerpo de una persona que se está rascando el pie. Entonces, el pie necesita de la mano para saciar su necesidad, que es la picazón. Por lo tanto, el pie no le puede decir a la mano, oye mano, yo no te necesito. Ahora, fíjate en la siguiente imagen. Esta persona está caminando con una bolsa en la mano. Entonces, la mano no le puede decir al pie, yo no te necesito. ¿Sabes por qué? Porque el pie lleva al cuerpo para que la mano deje la bolsa en su lugar. Y hay otro ejemplo más. Esa mujer que ves allí está comiendo. Por lo tanto, la boca no le puede decir a la mano, no te necesito. Entonces, como se puede apreciar, todos los miembros se necesitan entre sí. De la misma manera, en la iglesia todos los miembros se necesitan unos a otros. El pastor necesitará del obrero y el obrero necesitará del pastor. El obrero necesitará del tesorero para imprimir material y el tesorero del pastor para alimentarse espiritualmente. Es decir, la iglesia como cuerpo es un todo. Por lo tanto, si no cumplimos la misión dada por Dios en la iglesia estará incompleta. Ahora, el verso 22 y 23 nos dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son mucho más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, son tratados con mucho más decoro. Hermanos, Dios ha hecho al cuerpo con sus órganos completos. Nada le sobra, nada le falta. Por lo tanto, si se le quita un miembro al cuerpo, este se queda incompleto y no funciona bien. Por ejemplo, ¿qué pasaría si estudias tu cuerpo y dices, bueno, en los pies tengo 10 dedos y en las manos tengo 10. En total son 20. Voy a cortarme los 10 dedos de los pies. Porque, bueno, los dedos están escondidos en el zapato, se esconden detrás de la media, así que no son tan importantes. Pero, si te das cuenta, ese trabajo de esos miembros que están escondidos son muy importantes, a pesar de que no son expuestos a la vista. Pero, ¿qué le sucederá al cuerpo si se cortan los dedos de los pies? ¿Sabes qué pasa? El cuerpo pierde equilibrio y se caerá. Es que los dedos
son los órganos que le dan estabilidad al cuerpo para que no se caiga. Especialmente el dedo meñique o el dedo gordito. Entonces, a los que nosotros nos parece menos necesario, resulta ser el más necesario, porque mantienen al cuerpo de pie. Eso también pasa con las partes que son importantes, a los cuales cubrimos. También Dios ha dado a la iglesia todos los dones para ponerlos al servicio de todos. Dentro de la congregación hay hermanos que se sienten menos importantes. Por lo tanto, son miembros escondidos, pero que trabajan duro sin esperar honores humanos, sin esperar ser expuestos al público. Sin embargo, es Dios quien los llena de honores. En la iglesia, mis hermanos, hay personas, hermanos y hermanas, que tienen el don de traer almas a la iglesia. Pero su trabajo es muy silencioso, que muchas veces pasa por desapercibido. Pero cuando este hermano o hermana trabaja para la iglesia, ese trabajo es muy importante. También hay hermanos y hermanas que tienen como misión vigilar a los niños, otros a los ancianos, otros están en la limpieza del templo. Pero igual todos son tan importantes como el pastor o el misionero o el maestro. Entonces, desde el más pequeño o el más débil de la iglesia, es muy importante en el cuerpo de Cristo. Y nosotros no debemos despreciar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque podemos estar despreciando a aquellos a quienes Dios ha designado las responsabilidades de la verdad. Y Satanás puede estar influyendo en algunos para causar división o cisma en la iglesia. Ahora, nosotros cubrimos a nuestro cuerpo con ropa. Es que en él encontramos partes que son consideradas escondidas y menos dignas, como ya lo dijimos, pero le damos mayor honor vistiéndolas. Y son de esos hermanos que Pablo dice, porque los miembros que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Pablo dice que todos somos importantes, así que cada cual debe servir con el don que Dios le ha dado. Todos, mis hermanos, debemos ayudarnos y animarnos, porque todos nos necesitamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y sus miembros necesitan fortalecerse. Por lo tanto, el que cualquier obrero de la casa de Dios pase por alto a aquellos a quienes Dios designa predicar la verdad y piensa que él recibe la luz directamente de Dios, es porque está del lado del enemigo. Es el orgullo que lo está haciendo pensar de esa manera. Es que todos somos indignos, todos necesitamos ánimo y valor. Y Dios mediante la iglesia nos fortalece y nos ayuda. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Explique cómo cada miembro de la iglesia es necesario y útil a los demás, así como cada órgano necesita a los demás. La explicación es que todos somos importantes, porque todos necesitamos de todos. Todos necesitamos ánimo, valor, fortaleza. ¿Cuán peligroso es que una persona no aprecie o incluso desprecie a ciertas personas con sus dones? El peligro está que puede estarse colocando del lado de Satanás, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. El subtítulo dice, sin cisma en el cuerpo. ¿Qué importancia tiene para todos creer de todo corazón y aceptar el hecho que los miembros de la iglesia son como los órganos del cuerpo? ¿Por qué son tan peligrosos el espíritu de independencia o los cismas entre los hermanos? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 25 y también capítulo 1, versículo 10 dicen,
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 11 dice: finalmente, hermanos, gozaos, sed perfectos, tened consolación, sed de una misma mente, tened paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que nos sirva de ilustración para ver que todas las partes son necesarias. Y nadie tiene por qué jactarse ni presumir de los dones que el Espíritu Santo les ha dado. Al contrario, Dios quiere la unidad de sus miembros para que Satanás no cause divisiones dentro de la iglesia. Cada miembro debe velar por los demás. Si vemos que un hermano tiene problemas, debemos ayudarle. Si vemos que hay hermanos que están siendo tentados, debemos cuidarlo con profundo interés. Si en la iglesia se introducen doctrinas erróneas, se debe protestar con firmeza, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, el consejo de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 y capítulo 1, versículo 10, nos dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en la misma mente y un mismo parecer. Dios requiere de este servicio y de cada uno de nosotros que conformamos la iglesia. Porque si entendemos el diseño de Dios para el cuerpo, entenderemos también que debemos preocuparnos por todos los miembros de la iglesia por igual. Y servir a todos sin excepciones. Solo cuando sometemos nuestra mente a Dios y todo argumento es destruido en la cruz, podemos dejar malos pensamientos que pueden causar división y concentrarnos en la unidad. Como dice 2 Corintios capítulo 13 versículo 11. Finalmente, hermanos, gozaos, sed perfectos, tened consolación, sed de una misma mente, tened paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Pablo exhorta a edificarnos cada uno y edificar también a los demás hermanos. La exhortación no es fácil, porque siempre genera conflictos, siempre genera rechazos. Sin embargo, la exhortación es necesaria para que la iglesia practique la pureza. Solo un siervo maduro y fiel puede amonestar con amor. De hecho, se necesita valentía. También se necesita entrega y compromiso con Dios para poder hacerlo. También, mis hermanos, necesitamos humildad para reconocer cuándo hemos pecado y cuándo hemos tropezado. ¿Para qué? Para volvernos al camino del Señor. Entonces, quien reconozca el amor de Dios en la disciplina también reconocerá que Dios está con él. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué importancia tiene para todos creer de todo corazón y aceptar el hecho que los miembros de la iglesia son como los órganos del cuerpo? La importancia es que Dios da a cada uno un don y una misión para ponerlo al servicio de la iglesia, que es el cuerpo de Dios. ¿Por qué son tan peligrosos el espíritu de independencia o los cismas entre hermanos? Porque puede dividir a la iglesia, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Cuando se acepta a otros como parte necesaria del mismo cuerpo, ¿qué pasará si un miembro sufre? Al mismo tiempo, cuando una persona se regocija, ¿quién también se unirá a la alegría?
Estudiaremos 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: y finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La ilustración de Pablo es magistral. Los órganos del cuerpo trabajan de manera extraordinaria. Mira, ¿qué sucede cuando uno de tus órganos se lastima? Definitivamente que todo el cuerpo sentirá dolor. Ejemplo, ¿qué sucede si te lastimas la pierna? De hecho, que tendrás un tremendo dolor. Todo tu cuerpo sentirá dolor. Pero cuando todos los miembros están sanos, el cuerpo estará muy bien. El cuerpo estará contento, estará feliz. Igual debe suceder en la iglesia. En la iglesia no debe haber lugar para las discrepancias, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Si uno de ellos recibe honra y honores, todos los demás comparten su alegría y se sienten honrados. Y cuando un miembro sufre, todos los miembros comparten su dolor. Cuando un hermano tiene alguna prueba, todos debemos estar acompañándolo. Eso es lo que enseña 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. O si un miembro es honrado, todos los miembros con él se regocijan. Nosotros debemos evitar las decepciones. Debemos evitar el egoísmo. Debemos erradicar el egoísmo, hermano, de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tenemos decepciones y no tenemos ayuda, podemos convertirnos en personas quejosas o impacientes. Por lo tanto, debemos evitar las ofensas, las críticas entre hermanos. Debemos recordar siempre que para que el Espíritu Santo more en nosotros, debemos abandonar las actitudes negativas. Romanos capítulo 12, versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. La iglesia necesita con urgencia alcanzar la unidad, así como lo ilustra Pablo con el cuerpo humano, para cuando alguien llore, todos lloremos con él. Y cuando alguien goce por algún logro, nos alegremos con él. Ahora, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice: y finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice la palabra de Dios. El ejemplo más hermoso para la iglesia de hoy es lo hecho por la iglesia primitiva. Acuérdate de esa hermosa lección. Es estar de acuerdo todos en un mismo sentir, amándonos fraternalmente unos a otros, practicando la misericordia, siendo amigables. La iglesia, mis hermanos, necesita diariamente del bautismo del amor para mantener la unión. Eso era lo que mantenía a los apóstoles, con un mismo parecer. La relación con Dios debe ser muy estrecha. El esfuerzo de cada uno de nosotros debe estar bien organizado, cultivando la paz, la fe, la esperanza, el valor y el amor. ¿Sabes para qué? Para ser capaces de asumir nuestras responsabilidades, como lo ordena nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Cuando se acepta a otros como parte necesaria del mismo cuerpo, ¿qué pasará si un miembro sufre? Todos los miembros padecerán con él. Al mismo tiempo, cuando una persona se regocija, ¿quién también se unirá a la alegría? Todos, mis hermanos, todos se regocijarán con él. Hermanos, ¿qué resumimos en esta lección?
Pablo ilustra la iglesia como un cuerpo. En el cuerpo todos los órganos funcionan de manera extraordinaria. Todos trabajan para él. El trabajo es muy coordinado y todos obedecen la orden de la cabeza. En la cabeza está el cerebro. Cada uno cumple una función muy distinta, unos de otros. La iglesia hace lo mismo. En esta lección hemos encontrado que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Todos los creyentes somos miembros del cuerpo del Señor Jesús. Y el cuerpo de Cristo es uno. Entonces, toda la iglesia es dirigida por Dios. Las órdenes son cumplidas de acuerdo a su santa voluntad. Hemos comprendido que no solamente somos creyentes individuales, sino también miembros del cuerpo del Señor Jesús. Somos diferentes partes y tenemos diferentes funciones, pero todos trabajamos para un mismo cuerpo, que es la iglesia. Hoy, mis hermanos, hemos aprendido que los verdaderos creyentes somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Dios ha construido la iglesia para su beneficio y le ha bendecido con todos los dones. Y es el Espíritu Santo quien lo da. Por ejemplo, el don de lenguas a los apóstoles, el don profético a los profetas, el servicio de los maestros, diversos tipos de ayuda y también de asistencia. Todo ello, mis hermanos, es para beneficio del pueblo de Dios. La iglesia se beneficia con milagros, con poderes, con curaciones. Mira, Dios ha dado a la iglesia diversos miembros, como los apóstoles, también los profetas, los maestros, los misioneros, los pastores, los obreros. Cada uno de ellos con dones distintos, pero correctos, mis hermanos. Algunos de estos miembros casi no aparecen. Es como si estuvieran escondidos, pero son importantes como los demás. Entonces, cuando todos trabajan por el cuerpo está completo. La iglesia se establece como un don para sanar. Mis amigos, un don es un regalo de Dios. Y tú también puedes ser bendecido con ellos. Y puedes formar parte del verdadero cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo único que tienes que hacer es recibir al Señor como tu Salvador personal. Tienes que congregar en la iglesia para recibir el bautismo y poner al servicio de todos los hermanos los dones que Dios te da. En la iglesia, todos trabajan para beneficio de todos y para un mismo cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesús. Bendecido día sábado, mis hermanos. Que Dios los bendiga y su paz sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga. Estaremos juntos hasta que Él lo determine y seguiremos trabajando con fervor y alegría. Cada uno de vosotros conforma este equipo de trabajo y los queremos. Extrañamos sus palabras de aliento también cuando no los vemos. Y queremos decirle que por favor, en donde esté, a ti querido que recién está sintonizando el programa, te queremos hacer una invitación a decidirte por Cristo, a aceptarlo a Él como tu Salvador y como tu Señor, y emprender de una vez el trabajo en su viña. La mies es mucha y necesitamos conformar este equipo de obreros que trabajemos sin parar, buscando estrategias. Y es Dios el que va a dirigir el método adecuado para que podamos llegar a las almas de manera eficaz, precisa y que podamos traer almas a las aguas del bautismo. Jehová nos bendiga a todos. Estaremos juntos muy pronto. Oramos. Gracias, Padre mío, nos despedimos en tu nombre con la esperanza de volvernos a encontrar. Bendice a cada uno de tus hijos y también te recomendamos por sus familias, Señor,
por las almas a quienes están predicando, las iglesias que dirigen, Señor, a las personas que pueden compartir este material. Bendícelos con poder y gloria, Señor. Tómales en cuenta, Padre mío, en tu libro de la vida, y ten misericordia, Señor, para que todo lo que hagan en esta tierra sea bendecido y prosperado. Que no falte el pan en nuestra mesa, que no falte la oportunidad y la motivación de conquistar almas para ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.